en esta modalidad virtual. Creo que muchos de nosotros ya esperábamos estar en el aula en esta época del año, pero las condiciones todavía no están 100% dadas para que podamos estar tranquilos y seguros. Así que al menos los teóricos de esta cátedra los vamos a seguir dando hasta que tengamos nuevas instrucciones por vía virtual. Mi nombre es Edson Veloso, yo soy médico especialista en medicina interna y especialista en reumatología y enfermedades autoinmunes. Soy adjunto de esta cátedra y conmigo van a desarrollar el primer módulo, que es el módulo de reumatología, el módulo que va a ir más o menos hasta mediados de mayo, donde vamos a abordar todas las, no todas, sino las patologías reumáticas más frecuentes, pero fundamentalmente, y como siempre digo, lo que más me interesa, no que sepan enfermedades, sino que sepan por lo menos grandes síndromes, identificar cuándo pueden estar enfrente a una enfermedad reumática y saber qué hacer con ese paciente antes de mandárselo al, al especialista. Ustedes ya están duchos en el manejo de Zoom, seguramente todo el año pasado ya nos hemos manejado con esta plataforma, así que no tengo ningún problema, se los digo, en que me interrumpan, en si tienen dudas, que quieren preguntar algo que no quedó claro. A veces voy un poco rápido, me acelero en mi forma de hablar, así que si ustedes por ahí se quedan con alguna duda o algo que quieran preguntar o que no entendieron bien, tienen la opción a través de la plataforma Zoom de levantar la mano, apretan el icono de levantar la mano, yo voy a ver el simbolito titilando y entonces hago una pausa cuando termine la idea que estoy desarrollando y damos lugar a las preguntas. Y si no, sistemáticamente cada 5 o 6 slides voy a ir haciendo una pausa para preguntar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿De acuerdo? Entonces, el doctor Werner Arnolds, que es el titular de esta cátedra, él tiene clase con ustedes justo a continuación de mi clase, así que ahí él le va a explicar bien el funcionamiento del resto de las actividades de la cátedra, como son los ateneos, las pasantías en consultorio y demás, que eso ya sí se va a poder realizar este año, que no se pudo realizar el año pasado, pero lo van a charlar con él en detalle cuando justamente termine con mi clase. Más o menos a mitad de la clase de hoy vamos a hacer un recreito de 10 minutos para que cada uno pueda ir al baño, pueda tomar algo, pueda tomar aire, lo que quiera, ¿sí? Y entonces después vamos a continuar, yo les voy a indicar cuándo vamos a hacer el recreo. Muy bien, yo voy a compartir entonces mi pantalla. Vamos a hablar en la clase de hoy, no de ninguna patología en particular, sino que vamos a hablar de semiología. ¿Y por qué siempre me interesa hablar en la primera clase de semiología? Porque la realidad es que en la cursada de semiología que ustedes han tenido en tercer año, han visto, salvo que las cosas hayan cambiado, poco y nada de lo que es semiología de las enfermedades reumáticas. Y no solamente por eso, sino que también porque muchas enfermedades reumáticas, como ya lo van a ver a lo largo de la cursada, no se centran solamente en el músculo y la articulación. Este es un error muy frecuente que tienen algunos incluso colegas en el concepto de la reumatología en la cabeza, y es que creen que la reumatología solo estudia enfermedades del hueso o enfermedades de la articulación, y la realidad es que la reumatología en realidad estudia enfermedades sistémicas. ¿Sí? Ese es el primer concepto importante que les quiero dar. Estudia enfermedades sistémicas, que lógicamente todas esas enfermedades en algún momento comprometen las articulaciones. ¿Sí? Algunas de esas enfermedades comienzan en las articulaciones, pero otras enfermedades comienzan en otros órganos que no tienen absolutamente nada que ver con las articulaciones. Y es fundamental que nosotros podamos hacer una buena integración de la semiología, de la signosintomatología y de los grandes síndromes reumáticos para poder llegar a un diagnóstico. Si no, vamos a tener un rompecabezas que no vamos a saber por dónde empezar a armarlo. Entonces, el primer gran concepto que les quiero dejar es que las enfermedades reumáticas son enfermedades sistémicas. Y cuando uno agrupa las enfermedades reumáticas, para no caer en esas clasificaciones interminables que ustedes pueden llegar a encontrar en los libros,
básicamente, la gran idea que tienen que tener en la cabeza es que una enfermedad reumática ustedes la pueden clasificar dentro de 3 grandes grupos. Por un lado, tenemos las enfermedades reumáticas que son inflamatorias, ¿sí? Y ahí van a entrar todas las enfermedades que en el origen de la enfermedad haya algún proceso inflamatorio dando lugar a la misma. Ese proceso inflamatorio, vuelvo a repetir, puede ser inicialmente en la articulación o puede ser un proceso inflamatorio sistémico que esté dando lugar a muchos signos y síntomas, incluyendo síntomas en las articulaciones. Primer gran grupo entonces de las enfermedades reumáticas, las enfermedades inflamatorias. Segundo gran grupo, las enfermedades por desgaste, las enfermedades degenerativas. ¿Sí? Aquí no hay inflamación, sino que hay, digamos, lo que hay, como dice la palabra, es enfermedades, es desgaste. Desgaste que puede ser del cartílago, ejemplo la artrosis, desgaste que puede ser del hueso, ejemplo la osteoporosis. ¿Sí? Cualquier patología que genere desgaste en alguna estructura del sistema musculoesquelético va a dar lugar a una patología reumática por desgaste. Entonces, primer gran grupo dijimos enfermedades inflamatorias, segundo gran grupo enfermedades por desgaste o degenerativas, y tercer gran grupo enfermedades por tensión o tensionales. ¿Sí? Esos son los 3 grandes grupos que tienen que tener en la cabeza siempre que se enfrentan a un paciente con enfermedad reumática. ¿En cuál de estos 3 grupos yo lo voy a clasificar al paciente? Y a partir de ahí van a abrir el algoritmo diagnóstico hacia todas las otras patologías que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, por lo menos las patologías más frecuentes, que son las que vamos a ver y las que vamos a evaluar. Un punto importante que me parece destacable, digamos, que tengan bien en claro desde el vamos, es que particularmente yo no pregunto nada que no doy en clase, ¿sí? O sea, todo lo que van a rendir en los exámenes es lo que yo les voy a dar en clase. ¿Sí? No voy a preguntar nada de una patología que no haya dado en clase, porque con el tiempo que tenemos nos alcanza perfectamente para ver las patologías reumáticas frecuentes y algunas que no son tan frecuentes. Segundo, el material de clase que yo utilizo para las clases y que va a estar disponible en el campus virtual es un material que es un compilado de muchos libros, con lo cual no tengo un libro de cabecera para guiarme, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen cualquier libro de medicina que tengan para estudiar reumatología, les va a servir, pero antes que los libros, el material de clase. ¿Por qué? Porque muchos conceptos que yo vierto en la clase a veces son conceptos que todavía no están en los libros. En la reumatología, los criterios de clasificación y los criterios diagnósticos van cambiando rápidamente. Cada 4 o 5 años los criterios cambian. Y si por ahí tienen una versión vieja de algún libro, no van a encontrar el último criterio de clasificación. Supónganse, por ejemplo, cuando veamos lupus, los criterios de clasificación cambiaron en el 2019. Entonces, libros que han salido antes del 2019 no tienen los criterios nuevos, y entonces si ustedes estudian del libro y no leen mi material, probablemente en el examen les vaya mal. ¿Sí? Siempre voy a evaluar con el material de clase que yo les esté dejando. Así que no hay problema con que si quieren tomarle capturas a la pantalla, si después las quieren bajar las clases, van a estar disponibles en el campus, eso no hay ningún inconveniente. Bien, entonces, vertidos estos conceptos iniciales, les voy a presentar a una paciente. ¿Sí? Esta paciente se llama Aurora. Aurora llegó a mi consultorio rengueando. Cuando yo la vi entrar, cojeaba, y hice una primer mirada, digamos, de su andar, porque eso es algo muy común que hacemos los reumatólogos. De hecho, yo tengo en mi consultorio, cuando pasen el consultorio conmigo van a ver que está en el fondo de todos los consultorios, y a mí me gusta esperarlos en la puerta a los pacientes, y entonces puedo ver desde que salen de la sala de espera hasta que llegan a mi consultorio cómo caminan. Eso ya me está dando un dato importante cuando ingresan a mi consultorio. Si el paciente ingresa perfectamente bien, o ingresa lento, o ingresa despacio, o ingresa con dificultad o impotencia funcional en alguna articulación. Aurora llegó rengueando, era verano, estaba con pantalones cortos, ¿sí? Y yo pude notar rápidamente una asimetría en sus rodillas. Como ustedes ven ahí, la rodilla izquierda estaba inflamada, aumentada de tamaño con respecto a la rodilla derecha. Aurora era una mujer de 74 años, de 70 años, perdón, que concurre en ese momento
con dolor e inflamación de la rodilla de 24 horas de evolución. Además de esa inflamación en la rodilla que le generaba una impotencia funcional importante, refería que también el cuadro se asociaba con fiebre y con escalofríos. También mencionaba en el interrogatorio que hacía 2 años había tenido un episodio similar, que había resuelto en forma espontánea en 72 horas, se había quedado un poco quieta, había tomado una aspirina y el proceso se había ido automáticamente, solito. Como antecedentes relevantes, lo único que me cuenta es que era hipertensa y que su hipertensión la manejaba con diuréticos, y su médico de cabecera, porque era una paciente de PAMI, entonces tiene su médico de cabecera, la había visto la semana anterior para un control, y como ella le manifestó que ya venía teniendo algunos dolorcitos, ¿no? de la intensidad que tenía en este momento, tampoco con inflamación, pero sí tenía algunos dolores en las rodillas, le había pedido una placa que Aurora traía a la consulta en ese momento. Esta es la radiografía de su rodilla. Abro un ratito el diálogo y si alguno se anima, puede libremente decirme con este relato, con esta placa y con la foto, ¿qué datos de los que yo les mencioné acá le parecen relevantes? Esto es libre y no les veo la cara, así que tranquilos, pueden opinar tranquilos. Que El haya tema de que tenido un ya cuadro haya tenido un similar. episodio previo. Sí. Bien, el cuadro similar previo es un dato que tenemos que tener presente y que no nos tiene que quedar colgado, porque nos habla de una patología recurrente, posiblemente, ¿no? Pero es un dato muy importante a tener en cuenta. ¿Algún otro dato? La fiebre con los escalofríos. Bien, la fiebre con los escalofríos. Yo les diría que de todos los datos que yo les tiré acá, este es el dato que no tiene que pasar desapercibido. Este es el dato más importante. Si una persona que está con una articulación inflamada y tiene fiebre, lo primero que yo tengo que descartar es que no tenga una artritis séptica, que no tenga una infección intraarticular, porque es un cuadro potencialmente grave, sobre todo en un paciente de 70 años, que si no se diagnostica rápidamente lo puede llevar a la muerte. Entonces, ese es el dato más importante, ¿sí? Y no pensar, hoy por hoy, fiebre es sinónimo de COVID, ¿sí? Acuérdense que hay 1 millón de patologías que dan fiebre, no solo el COVID. Hoy por hoy hemos visto durante el año pasado grandes errores diagnósticos por asociar la fiebre al COVID como primer síntoma o como primer diagnóstico diferencial, cuando el cuadro completamente estaba relacionado con otra cosa, y con esto del COVID en la cabeza, todo el mundo parece que fiebre es igual a COVID y no se piensa en otra cosa. Bien, ¿algún otro dato que les llame la atención? Hablamos de la recurrencia, hablamos de la fiebre. Yo sé que por ahí, no sé si ya cursaron diagnóstico por imágenes, y no sé si ven algo de patología reumática en diagnóstico por imágenes, pero ¿alguno ve algo raro en la placa o les parece que es una placa normal? Profe, el espacio articular está disminuido y parece un poco de osteopenia también. Bien, hay un poquito de osteopenia aquí, ¿sí? Se nota más negro el hueso, eso es perfecto, ¿sí? Y el espacio articular podríamos, no está medido, pero sí a primera vista pareciera estar un poquito disminuido, ¿sí? Bien, bueno, vamos a volver sobre este caso al final de la clase, ¿sí? Y entonces yo lo que quiero ahora es mostrarles cómo abordamos este tipo de paciente, no solo sino todos los pacientes reumatológicos. Y después que tengamos un poco en claro el panorama en nuestra cabeza, vamos a volver sobre este caso en una suerte de autoevaluación y decir, bueno, ¿qué aprendimos con la clase de hoy que no sabíamos cuando miramos estos datos que les estoy mostrando en este momento? Como cualquier especialidad de la medicina, y sobre todo en las especialidades clínicas, en la reumatología hay que tener muy en claro el método clínico. Esto es de semiología, de la primera clase de semiología de tercer año, pero lo vuelvo a repasar, recordar que el método clínico incluye la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios, y más que recordar qué incluye, recordar el orden. Ese es el orden, ¿sí? Y en reumatología esto es particularmente importante, seguir el orden del método clínico. Empezar por la anamnesis,
seguir por un buen examen físico y terminar con los estudios complementarios. Es muy común que en la patología reumática no se lo examine al paciente o se lo examine mal y se vaya directamente a pedir estudios. Y los estudios, cuando no son pedidos con un sustento clínico importante o suficiente, lo único que hacen más que ayudar es confundir. Clásico ejemplo, el famoso asto, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es el asto? ¿Recuerda lo que es el asto? ¿Nadie? Bueno, el asto, El anticuerpo. probablemente lo hayan estudiado en enfermedades infecciosas, es la famosa antiestreptolicina O. ¿Sí? La antiestreptolicina O es un marcador que uno puede medir en sangre en pacientes que han tenido contacto con el estreptococo beta hemolítico. Es un marcador que se utiliza cuando uno hace diagnóstico de una enfermedad que se llama fiebre reumática, que ya la vamos a ver. La fiebre reumática es una enfermedad característicamente de la infancia o de la adolescencia, donde posterior a una infección por estreptococo beta hemolítico se desarrolla un cuadro articular que tiene una característica muy, muy importante y que es migratriz. Es una monoartritis migratriz, ya vamos a hablar específicamente de esto. ¿Qué pasa? Muchos médicos, incluso médicos, porque esto me pasa todos los días, la semana pasada me pasó con una paciente, todavía creen que asto positivo es sinónimo de fiebre reumática. Entonces consulta a un paciente joven por artralgias en el consultorio, por dolores articulares, no lo revisan, no le hacen un buen interrogatorio y se van a pedirle estudios. Le piden un asto, el asto le viene elevado y entonces le dicen al paciente, tenés fiebre reumática. ¿Sí? Y ya cometen un grave error que después se traduce en un problema incluso para los médicos que entienden de esto, para los especialistas, porque después nosotros tenemos que sacarle el cartelito de fiebre reumática. Cuando el asto lo único que dice es que la persona tuvo exposición al estreptococo, pero no es sinónimo de fiebre reumática. ¿Sí? Entonces los estudios hay que pedirlos con sustento clínico. Si ese médico hubiera indagado mejor a esa paciente y hubiera indagado sobre qué tipo de dolores tenía, dónde le dolía, cómo le dolía y cuándo le dolía, se hubiera dado cuenta que claramente la semiología no era de una fiebre reumática y nunca hubiera pedido un asto porque confunde más. Lo que es peor, muchas veces ponen tratamiento basados en diagnósticos erróneos, diagnósticos que los basan solamente en un análisis de laboratorio. Si esta persona que vimos la semana pasada venía hace 5 meses recibiendo penicilina intramuscular una vez al mes, con lo doloroso que es la penicilina, con la resistencia bacteriana que esto genera, por un diagnóstico mal hecho a punto de partida de un análisis que no se interpretó correctamente. ¿Por qué no se interpretó correctamente? Porque se pidió sin un sustento clínico. Entonces, el mensaje acá es pedir los estudios con sustento clínico. El método clínico hay que seguirlo desde la anamnesis al examen físico y recién ahí a los estudios complementarios. Esto en reumatología es particularmente importante porque el motivo de consulta en nuestra práctica diaria, en el 80% de los pacientes es el mismo. El 80% de los pacientes consultan por dolor, ¿sí? Salvo algunos otros pocos síntomas que uno encuentra en el paciente, que uno tiene, que el paciente le manifiesta cuando viene a la consulta, el 80% viene por dolor en algún lugar de su cuerpo. Por lo tanto, es fundamental saber hacer una buena anamnesis del dolor. Y fíjense que interesantemente el 80% de los diagnósticos uno lo puede lograr sin estudios complementarios. Sin pedir absolutamente ningún estudio, yo puedo llegar a un diagnóstico si sé hacer una buena anamnesis, si sé hacer un buen examen físico y si conozco los criterios de clasificación que tan importantes son en reumatología. Entonces, es fundamental seguir el método clínico, hacer una buena anamnesis, vuelvo a repetir, hacer un buen examen físico y después decidir si necesito hacer un estudio complementario o no lo necesito. Y para esto, si dijimos que el 80% de los pacientes consultan como dolor, como síntoma cardinal, tenemos que saber hacer una buena historia clínica del dolor. Entonces, ¿qué datos son relevantes cuando un paciente a mí me dice, vengo porque me duele la rodilla, o vengo porque me duele las articulaciones de los miembros inferiores, o vengo porque me duele todo el cuerpo? ¿Qué datos yo tengo que extraer en la anamnesis que para mí son fundamentales para poder arribar a por lo menos a una impresión diagnóstica en ese paciente? En primer lugar, el tiempo de evolución.
El tiempo de evolución a mí me divide aguas en reumatología. Si entra un paciente caminando al consultorio y me dice que tiene dolor hace 10 años, no es que yo a ese paciente no le voy a dar bolilla, ¿sí? No le voy a dar toda la atención que ese paciente requiere. Pero ya de entrada, yo sé que el paciente no tiene algo grave. Yo ya sé que el paciente no tiene algo severo, porque las patologías reumáticas severas, fundamentalmente todas las que son del lado de las artritis o las enfermedades autoinmunes que generan inflamación articular y dolor, como el lupus, como el síndrome de Sjögren, como la dermatomiositis, todas las patologías reumáticas autoinmunes o inflamatorias, en general, después de 2 años, ya generan limitaciones. Después de 2 años, obviamente siempre hablando sin tratamiento, ¿no? Pero después de 2 años ya generan limitaciones, ¿sí? Ya el paciente no puede mover naturalmente alguna articulación, ya no se puede desplazar con normalidad. Entonces, si yo lo vi entrar al consultorio caminando normalmente y me dice que está hace 10 años con dolores y no está tomando nada, ese paciente algo tiene, pero seguro no es grave. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Después de 2 años, para que sea una patología importante, inflamatoria, grave, esa patología, si está sin tratamiento, ya tiene que generar limitación. Obviamente no esperamos que genere limitación, pero es un parámetro que a nosotros nos dice mucho, el tiempo de evolución del dolor, contrastando con cómo lo vemos al paciente en este momento. Pónganse, tengan siempre en la cabeza, retengan el ejemplo que dimos al principio, el caso clínico de Aurora. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de evolución tenía ese dolor? ¿Recuerdan? 72 horas. Bien. Eso hace años. ¿Sí? Ahora era 24, ¿no? 24 horas, eran 70 años, 24 horas, ¿sí? Y en 24 horas, fíjense que ya había generado inflamación y limitación. Entonces, ahí sí hay algo importante, ahí hay algo inflamatorio. De hecho, lo estábamos viendo con nuestros propios ojos, ¿sí? Pero distinto el paciente que tiene más tiempo de evolución. Entonces, el tiempo de evolución a mí me divide aguas. Básicamente me categoriza pacientes entre pacientes que pueden ir a una patología severa o pacientes que los tengo que estudiar, los tengo que diagnosticar, pero me deja cierta tranquilidad de que no estoy enfrente a algo severo. Probablemente, si es tanto tiempo de evolución, esté enfrente a algo tensional o algo por desgaste, pero no algo inflamatorio. Segundo punto importante, el censo de las partes dolorosas, ¿sí? En reumatología es muy importante hacer un censo de qué duele, ¿sí? ¿Qué te duele? ¿Te duele solamente una rodilla? ¿Te duele una rodilla y un tobillo? ¿Te duele una rodilla y un tobillo y una muñeca? ¿Te duelen las 2 rodillas? ¿Te duelen las 60 articulaciones de tu cuerpo? ¿Sí? El censo de partes dolorosas es muy importante, sobre todo si hay inflamación articular, sobre todo si hay inflamación, porque ya vamos a ver que uno tiene distintos algoritmos diagnósticos dependiendo del número de articulaciones afectadas. Y esto que parece una trivialidad, en reumatología cobra muchísima importancia. No es lo mismo un paciente que se presenta con una articulación inflamada que un paciente que se presenta con 5 articulaciones inflamadas. El camino hacia el diagnóstico es completamente distinto si voy por un lado o voy por el otro. La localización dentro del área anatómica, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente puede decirles, me duele una rodilla, pero resulta que cuando ustedes lo examinan, ¿sí? En realidad quizá la rodilla como articulación en sí esté sana, y lo que duela no es la rodilla, no es la unión de los 2 huesos y el espacio articular, sino que sea alguna estructura periarticular, alguna estructura que esté alrededor de la articulación, como un tendón, un ligamento, una bursa. ¿Sí? Hay muchas estructuras periarticulares que pueden generar dolor y mucho. Entonces, no necesariamente cuando el paciente le dice me duelen las articulaciones, o me duele la rodilla, o me duele el hombro, el dolor es estrictamente articular. A veces el dolor es periarticular, es de alguna estructura que está alrededor de la articulación. Para esto es fundamental revisarlo al paciente. El paciente va a censar el dolor en articulación. Pero si ustedes, por ejemplo, un paciente que viene y les dice que le duele la rodilla, lo acuestan en la camilla del consultorio, boca arriba, ¿sí? Y extienden su rodilla y flexionan la rodilla, flexionan y extienden, y ese paciente puede flexionar y extender la rodilla perfectamente bien. Ustedes saben que el dolor, con ese simple movimiento, ya saben que el dolor no es intraarticular, porque si fuera intraarticular, enseguida el movimiento se bloquea. ¿Sí? Entonces, el paciente dice, sí, me duele la rodilla, pero ustedes flexionan y extienden la rodilla
y no hay ningún inconveniente, ese dolor seguramente es periarticular. Es por algún tendón, algún ligamento, alguna bursa, pero no es un dolor intraarticular. Porque vuelvo a repetir, el dolor que es intraarticular bloquea el movimiento. No deja que el paciente realice el movimiento normalmente. Entonces, la localización dentro del área anatómica para saber si realmente es un dolor intraarticular o extraarticular también es fundamental a la hora de hacer una historia clínica del dolor. Obviamente si hay inflamación asociada. No es lo mismo hablar de artralgia, que es el dolor articular, que de artritis, que es la inflamación articular, ¿sí? Y la artritis, para diagnosticarla como tal, no importa el origen, si es una artritis, te podemos dar que hay 20 formas de artritis distintas. Cuando uno habla del término artritis, habla de inflamación articular, que puede ser de un montón de orígenes. Pero para hablar de artritis la tengo que evidenciar. Tengo que ver esa articulación inflamada. Si no, no puedo hablar de artritis, hablo de artralgia, ¿sí? Entonces, es muy distinto un paciente que tiene solamente una artralgia, que probablemente se deba a un origen mecánico o tensional o por desgaste, que un paciente tenga una artritis, que ahí voy directamente a estudiar patología inflamatoria. Quinto punto, si hay datos neuropáticos asociados. Muchas enfermedades reumáticas, además de dar dolor articular, con o sin inflamación, pero de dar dolor, dan datos neuropáticos asociados, como por ejemplo las parestesias, que son un dato muy común, el adormecimiento en las manos o el adormecimiento en los pies, o las disestesias, ¿sí? La disestesia es la alteración en la discriminación de los sentidos, un paciente que percibe el frío en forma exagerada, que percibe el calor en forma exagerada, que tiene hipersensibilidad cutánea, que uno le toca la piel y ya le duele. Esos datos neuropáticos asociados me orientan en diagnósticos interesantes o importantes en cuanto a patologías que puedan originarlo. Entonces es importante rescatar estos datos, ¿sí? Fíjense que yo no estoy hablando de patologías específicas, pero estoy hablando de los datos que tienen que rescatar, porque después, a lo largo de la cursada, que vayamos viendo las patologías específicas, ustedes van a ir viendo qué patologías dan dolor con dolores neuropáticos asociados, qué patologías dan dolor solamente, qué patologías dan dolor con inflamación asociada. Pero estos son todos datos que tienen que rescatar del interrogatorio. El ciclo de sueño-vigilia es otro dato muy importante. ¿Cuándo duele más? ¿Duele más cuando están en reposo y lo despierta de noche el dolor? ¿O puede dormir perfectamente bien y cuando se levanta y empieza a andar, ahí aparece el dolor? Este es un dato sumamente relevante, sumamente relevante. Por definición, las patologías inflamatorias aparecen o fundamentalmente generan dolor cuando el paciente inicia el movimiento, ¿sí? No duelen en reposo, es cuando el paciente inicia el movimiento, ¿sí? Por definición, las patologías por desgaste o las patologías degenerativas, el dolor aparece después de un rato de movimiento. El paciente en reposo no tiene ningún tipo de dolor, cuando arranca tampoco tiene dolor, pero conforme exige su cuerpo va apareciendo el dolor, ¿sí? Entonces es muy importante saber cuándo duele más, si duele más cuando el paciente está en reposo o duele más cuando el paciente está en actividad. Eso es un dato sumamente relevante. Y en tercer lugar, perdón, en séptimo lugar, si hay algún tipo de dolor referido, y para esto tienen que revisarlo el paciente. Muchas veces el dolor el paciente lo manifiesta en un lugar, pero el dolor no nace en ese lugar, sino que viene de otro lado. Un ejemplo típico de los dolores referidos son los dolores que se dan cuando hay cuadros de bursitis. Las bursas, ustedes saben, son estructuras de tejido graso que recubren las inserciones de los tendones. Hay algunas bursas que son típicamente dolorosas, la bursa trocantérica en la zona del trocánter mayor o la bursa anserina en la cara interna de la rodilla, son lugares que generalmente originan dolor de tipo tensional o dolor de tipo inflamatorio. Ahora, muchas veces el dolor se origina en esas estructuras, pero no duele solamente esa estructura. Por ejemplo, un paciente que tiene bursitis trocantérica, que es la bursa que se origina en el trocánter mayor, muchas veces va a manifestar dolor en el muslo, en la cara anterior del muslo o en la cara lateral del muslo. Y ustedes le tocan la cara anterior del muslo o la cara lateral del muslo y no va a tener dolor el paciente, pero llevan su dedo a la zona del trocánter mayor y van a descubrir ahí un punto de gatillo doloroso, ¿sí? Eso es porque el dolor
de las bursas es un dolor muchas veces referido a las estructuras musculares de los tendones que se insertan en la bursa. Y por eso muchas veces el paciente manifiesta el dolor en un lugar donde no nace el dolor. Por eso hay que hacer un buen examen físico. Lamento no poder hacer esto en vivo, porque si hubiera sido en vivo les hubiera mostrado algunos ejemplos con algunos de ustedes acostados sobre el escritorio, pero ya cuando pasen por el consultorio lo van a ver. Y finalmente otras manifestaciones, y esto va en relación a lo que yo les decía al principio de la clase, que cuando piensen en una enfermedad reumática, piensen en una enfermedad sistémica, no piensen en una enfermedad solamente limitada al hueso o la articulación. Si piensan en una enfermedad sistémica, van a saber dónde buscar. Si no es que tienen que examinar todos los órganos del cuerpo, pero hay lugares específicos que se asocian con patología reumática, que ahora vamos a ir viendo, les voy a ir mostrando algunas fotos de qué es lo que tienen que mirar. Entonces, evaluado bien el dolor, estudiado bien el dolor, extraído del relato del paciente todos estos datos que yo les fui mencionando hasta acá, tenemos que pasar a evaluar o a saber cómo evaluamos un paciente con artritis. Un paciente como Aurora, por ejemplo, que se presentó con dolor e inflamación articular. Claramente, ustedes veían la foto, ustedes veían que había una rodilla que estaba más inflamada que la otra. Entonces esa paciente tiene una artritis, no necesito ni tocarlo, ya veo que hay una articulación inflamada. Esa paciente tiene una artritis, y ahora vamos a saber qué datos, les voy a mencionar, qué datos son muy relevantes de extraer en el relato de un paciente que, además de tener dolor, y que extraímos todo lo que mencionamos anteriormente, tenemos que agregar en un paciente que nosotros vemos que tiene inflamación articular. En primer lugar, la extensión de esa artritis. Si es una artritis monoarticular o una monoartritis, esto significa hay una sola articulación inflamada, y para esto hay que revisarlo al paciente, ¿sí? Hay que revisarlo, no queda otra. Si es una oligoartritis, hablamos de oligoartritis en aquellos pacientes que tienen de 2 a 4 articulaciones inflamadas. O si es una poliartritis, hablamos de poliartritis en aquellos pacientes que tienen 5 o más articulaciones inflamadas al momento de la consulta. Este dato, que parece burdo, es crucial tenerlo en cuenta, y es crucial sacarlo inmediatamente en el momento de la consulta, porque hay patologías reumáticas que claramente inician como monoartritis y que nunca van a empezar como oligo o poli, y viceversa. Entonces, conocer la extensión de la artritis, saber en cuántas articulaciones comenzó el problema, es vital para yo saber a dónde dirigir mi algoritmo diagnóstico. En segundo lugar, ¿qué tipo de articulación está afectada? ¿Es una artritis de grandes articulaciones solamente? ¿Es una artritis de pequeñas articulaciones solamente? ¿O es una artritis mixta que compromete articulaciones grandes y articulaciones pequeñas? Este dato también es fundamental que nosotros lo tengamos presente en todo paciente que evaluamos artritis. En tercer lugar, el tiempo de evolución. ¿Estoy hablando de una artritis aguda que comenzó hace menos de 10 días? ¿O estoy hablando de una artritis crónica que tiene más de 8 semanas? Este tiempo de evolución es fundamental. Sobre todo me ayuda si el paciente que yo estoy viendo que tiene una articulación inflamada, y vuelvo a repetir, estamos hablando de articulaciones inflamadas, no dolorosas solamente, sino inflamadas, tiene más de 8 semanas. Si yo tengo un paciente enfrente mío que tiene más de 8 semanas de inflamación articular, aunque yo no sepa el diagnóstico final todavía, yo sé que ese paciente va a ir a la cronicidad. Ese paciente tiene una forma de artritis que no se va a curar, ¿sí? Las artritis crónicas son las que tienen más de 8 semanas, y las artritis transitorias, las que se curan aunque yo haga todo mal. ¿Sí? Aunque yo haga todo mal, si es una artritis transitoria, de las que vamos a ver dentro de un rato, que pueden ser infecciosas o de algún otro origen, en menos de 8 semanas se van solitas.
Con lo cual, si yo estoy enfrente de un paciente que tiene inflamación articular de más de 8 semanas, no importa que yo no sepa qué es lo que ese paciente tiene, yo ya sé que esa patología es crónica, y como tal, debo tratarla. Y hay algunas estrategias que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, que ustedes pueden utilizar en pacientes con artritis crónicas, aunque todavía no sepan bien nombre y apellido de la enfermedad, para empezar a darle algo de alivio al paciente. Cuarto lugar, ¿cómo empezó? Empezó de golpe. Empezó de un día para otro, si el paciente se acostó normal y al día siguiente esa articulación o esas articulaciones estaban todas inflamadas, eso es un inicio abrupto, o empezó de a poquito, empezó como una artralgia primero y después de un par de semanas o meses de ser artralgia se transformó en artritis. ¿Sí? Eso es un inicio insidioso. Gran diferencia, porque hay patologías que solamente empiezan en forma abrupta y hay patologías que solamente empiezan en forma insidiosa. Ya las vamos a ir conociendo. Quinto lugar, ¿cómo evolucionó esa artritis? Fue una artritis sumatoria, es decir, empezó en una articulación y a los 3 o 4 días sumó una segunda articulación y después de 4 o 5 días sumó una tercera. O es una artritis migratriz, es decir, se me inflamó una rodilla, estuve 3 o 4 días sin poder moverla y de pronto esa rodilla se desinflamó completamente, pero me pasó lo mismo en un hombro, 3 o 4 días con ese hombro doloroso, inflamado, sin moverlo, y después de 3 o 4 días ese hombro se me fue, se me curó solito y el proceso se me pasó a un tobillo, es decir, eso es una artritis migratriz, que va migrando, que va cambiando de lugar. También un dato muy relevante que tenemos que tener presente. Y por último, la edad del paciente. No es lo mismo pensar en un cuadro artrítico de inflamación articular en un paciente añoso que en un paciente joven. Hay patologías que son más prevalentes en la población juvenil y hay patologías que son más prevalentes en población añosa o pacientes de la tercera edad. Finalmente, siempre que estoy en presencia de un paciente con artritis, con una articulación o 2 o 3 o 5 articulaciones inflamadas, periféricas que yo le puedo ver, es decir, de miembros superiores o miembros inferiores, siempre evaluar si el paciente tiene o no compromiso axial. Llamamos compromiso axial al compromiso de la columna vertebral, en cualquiera de sus segmentos, cervical, dorsal o lumbosacro. ¿Sí? Ya vamos a ver algunas estrategias que vamos a tener presentes para poder evaluar si, además de tener ese paciente una artritis periférica o una artritis apendicular, o sea, de los miembros, tiene compromiso inflamatorio de la columna. El dolor de espalda es muy, muy común, pero tenemos que saber diferenciar si ese dolor de espalda es un dolor de cualquiera de los 3 orígenes que mencioné al principio de la clase, si es un dolor por desgaste, si es un dolor inflamatorio, si es un dolor tensional. Y ya vamos a ver a lo largo de la cursada cómo hacer esta diferencia semiológicamente cuando veamos fundamentalmente las espondiloartritis, que son las patologías que toman la columna. Entonces, todos estos datos a nosotros nos ayudan a construir lo que llamamos patrones. ¿Qué son los patrones? Básicamente es la mezcla de todas estas características que a mí me orientan a un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si yo tengo enfrente mío un paciente que tiene una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, de más de 6 semanas de evolución, de inicio insidioso, eso es una artritis reumatoide hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Ese patrón, lo vuelvo a repetir, poliartritis, es decir, 5 o más articulaciones. Simétrica, es decir, si me toma la segunda metacarpofalángica de la mano derecha, también me va a tomar la segunda metacarpofalángica de la mano izquierda. De pequeñas articulaciones, es decir, articulaciones de manos y pies, de más de 6 semanas de evolución, ¿sí? Es decir, cronicidad. Eso, vuelvo a repetir, de inicio insidioso hasta que se demuestre lo contrario, es una artritis reumatoide. Ese es el patrón típico de una artritis reumatoide. Si yo, por ejemplo, les digo, estoy ante un paciente que se me presenta con una oligoartritis, es decir, 2 a 4 articulaciones, asimétrica, mixta, es decir, algunas articulaciones grandes y otras pequeñas, de más de 6 semanas de evolución, estoy hablando
probablemente de una artritis psoriásica, ¿sí? Aunque yo no sepa que el paciente tiene psoriasis. Después tengo que terminar de definir. Pero vuelvo a repetir, todas estas características que yo les menciono en la evaluación de la artritis me ayudan a construir patrones. Y los patrones son los que me inducen a pensar en el diagnóstico más probable. No quiere decir que sea del 100% de los pacientes. Ustedes saben que nunca 2 más 2 es 4 en medicina. Pero sí, el patrón me ayuda a pensar un diagnóstico. El patrón típico que les dije de la artritis reumatoide, el 80% de los pacientes se van a presentar así como les mencioné, con una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones de más de 6 semanas de evolución de inicio insidioso. 80%. ¿Hay formas atípicas? Hay, pero no son las más frecuentes, ¿sí? Lo más probable es que le peguen si enseguida a la cabeza se les viene el diagnóstico diferencial de artritis reumatoide. Una monoartritis aguda en un paciente anciano, lo más probable es que sea una patología cristálica. Una patología por depósito de urato monosódico, de pirofosfato de calcio, de lo que sea, pero una patología cristálica, ¿sí? Es decir, la combinación de todas estas características que yo les mencioné hasta acá, me hace formar patrones que son los que me ayudan a inferir, a pensar un diagnóstico. De hecho, van a ver en cada clase que vayamos teniendo a partir de la semana que viene, que antes de cada enfermedad, o cuando yo describa cada patología, una de las primeras cosas que les voy a decir, el patrón típico de esta enfermedad es este, ¿sí? Porque cuando ustedes tengan esos síntomas, hay que pensar en esto, ¿sí? Eso es lo importante de hacer una buena semiología y un buen examen físico. Fíjense que yo con un patrón articular ya les estoy diciendo que ese paciente puede tener una artritis reumatoide. No le pedí ningún estudio todavía. No le pedí absolutamente ningún estudio, ¿sí? A eso voy con la necesidad de hacer una buena anamnesis y un buen examen físico en los pacientes. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, en este caso de, por ejemplo, el patrón que usted mencionaba, que en la artritis reumatoide es bastante frecuente. Nosotros, como usted decía hoy, que la mayoría lo hacemos sin los exámenes complementarios. Sí. ¿Avanzamos al exámenes complementarios para ver, o sea, para confirmar, o ya podemos empezar el tratamiento? Bien, buenísima la pregunta. Normalmente yo, si tengo un cuadro muy característico, ya inicio el tratamiento, igual pido los estudios por 2 razones. Primero, y principal, ninguna de las dos son razones estrictamente médicas, ¿sí? Pero primero y principal, el paciente se queda mucho más tranquilo si vos tenés un estudio que confirma lo que vos estás diciendo. ¿Ah? Entonces, si estás con la posibilidad de pedirlo, lo pedís, ¿sí? En algunas patologías, incluso para los criterios diagnósticos, te pide algún estudio específico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno a veces lo pide el estudio. Y segundo, fundamentalmente en este país, digamos en Argentina, no puedo hablar de la realidad del resto de los países sudamericanos, sé que hay alumnos de muchos países, pero en Argentina, después a la hora de pelear medicamentos crónicos con las obras sociales, con los seguros de salud, tenés que sí o sí tener estudios. Lamentablemente los auditores se guían más por estudios que por la clínica. Entonces, sí o sí tenés que tener estudios que avalen tu diagnóstico, porque después todas estas patologías, como la gran mayoría son crónicas, entran en planes especiales de cobertura de medicamentos, donde los pacientes les cubren el 70 o el 100% de los medicamentos, pero para que eso ocurra tiene que ir a una auditoría y el auditor te va a pedir estudios. Entonces, en ese sentido, muchas veces uno termina pidiendo estudios, pero vos podés estar en un dispensario sin ningún tipo de accesibilidad a pedir estudios, y te vuelvo a repetir, en el 80% de los pacientes vas a poder llegar a un diagnóstico y empezar un tratamiento sin necesidad de tener un estudio en la mano que te habilita a empezar un tratamiento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda que tengan? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, dijimos que era muy importante, y quizá lo más importante para ahora, para poder tener en nuestra cabeza nuestro algoritmo diagnóstico, es saber la extensión en cantidad de articulaciones afectadas. Entonces, yo les voy a mostrar 2 algoritmos, ¿sí? Uno de los algoritmos es el algoritmo diagnóstico de un paciente con monoartritis. Cómo ustedes evalúan un paciente que llega a la consulta como Aurora, por ejemplo, con una articulación inflamada solamente. Y después les voy a mostrar otro algoritmo, que es el algoritmo que utilizamos para evaluar las oligoartritis y las poliartritis, que es el mismo básicamente.
Por definición, ya lo dijimos, cuando hablamos de monoartritis hablamos de los pacientes que tienen inflamación de una sola articulación, ¿sí? Una sola articulación. Y esta monoartritis es importante a los fines de tratar de buscar el diagnóstico etiológico, definir si es una monoartritis aguda, y hablamos de monoartritis aguda en aquellos pacientes que tienen menos de 10 días de evolución de la artritis, de la enfermedad articular, de la inflamación, o si es una monoartritis crónica donde tenemos más de 30 días de evolución de esa articulación inflamada. Hay una zona gris en el medio, fíjense, entre los 10 y los 30 días, ¿sí? Que habitualmente algunos libros lo mencionan como una artritis subaguda, y en realidad, cuando uno mira las estadísticas, la mayoría de esas formas de artritis son formas crónicas, ¿sí? Que no suelen iniciar en forma tan abrupta. Habitualmente las agudas inician en forma muy abrupta, tan abrupta que el paciente antes de los 10 días hace la consulta seguro. Se banca 1, 2, 3, 4 días como mucho en la casa con un antiinflamatorio, pero si no lo resuelve, va a la consulta. Por eso me gusta más pensar que si tiene más de 10 días, es más probable que ya vaya a la cronicidad que sea una forma aguda. Y dependiendo de la edad, y esto que les decía cuando uno hacía la evaluación de la artritis, uno tiene que saber que si uno encuentra un paciente joven con una monoartritis, el diagnóstico más frecuente, más prevalente, es una artritis séptica, ¿sí? Es lo primero que tengo que pensar en un paciente joven que se presenta en mi consulta con una monoartritis, que tenga una artritis séptica. En un paciente añoso, mayor de 60 años, lo más probable en ese paciente es que tenga una artritis cristálica, o artritis microcristalina, o artritis por depósito de cristales. Son todos sinónimos, ¿sí? Dentro de las artritis cristálicas, las más comunes son las por depósito de urato monosódico, también llamada gota, o las que son por depósito de pirofosfato de calcio, o también llamada condrocalcinosis, pero hay 7 formas distintas que ya cuando tengamos la clase de artritis cristálicas las vamos a desarrollar en detalle. Por ahora simplemente tengan este dato en la cabeza. Paciente joven, lo más frecuente, artritis séptica. Paciente añoso, lo más frecuente, patología cristálica. ¿Cuáles son las principales causas, ¿sí?, de monoartritis? Cuando hablamos de una monoartritis aguda, lo primero que tenemos que preguntarle al paciente es si no tuvo un trauma. Y esto parece burdo y parece tonto, pero saben que a veces pasa de largo este dato, ¿sí? Si yo veo un paciente que entra a mi consultorio con una articulación hinchada, lo primero que tengo que preguntar es si no se golpeó, si no se cayó, si no tuvo algún tipo de trauma, ¿sí? Porque si tuvo un trauma ya tengo la causa ahí, no tengo que hacer ningún tipo de estudio, ningún tipo de pregunta más. Si ese paciente tuvo un golpe, una lesión, un esguince, un ligamento y se inflamó la rodilla. Pero si no, ¿sí?, me voy a las otras causas, ¿sí? La artritis séptica, que es el primer diagnóstico a descartar. Recuerden, dijimos que la artritis séptica era la patología más frecuente. ¿En qué grupo? Los jóvenes. Jóvenes. Perfecto, ¿sí? Bien, jóvenes, ¿sí? Y dijimos, si bien dijimos que en los ancianos el diagnóstico más frecuente, más probable, era una artritis cristálica, que es la siguiente causa de ahí de la listita, siempre, pero siempre, el primer diagnóstico a descartar tiene que ser la artritis séptica, por la gravedad potencial que el cuadro tiene. Porque en un abuelito, si bien lo más frecuente es que tenga una artritis cristálica, si llega a ser séptica y me la pasé de largo, ese abuelito puede morirse por una artritis séptica que no se diagnosticó a tiempo, ¿sí? Entonces, repito el concepto: patología séptica más frecuente en los jóvenes, cristálica más frecuente en los ancianos, pero siempre el primer diagnóstico que tengo que descartar, no importa el grupo etario, en un paciente con una monoartritis, es la artritis séptica. Y en cuarto lugar, como causas de monoartritis aguda, aparece la necrosis ósea avascular. Y acá quiero darles un detalle importante. La necrosis ósea avascular genera muy poca inflamación. Muy poca inflamación. Y por otro lado, el lugar más frecuente de afectación de una necrosis ósea es la cadera. La cadera es una articulación profunda, que se tiene que inflamar muchísimo para que yo desde afuera vea que está roja y caliente. Por lo tanto, muchas veces en los pacientes con necrosis ósea avascular, yo no voy a ver la articulación inflamada. No la voy a ver inflamada.
paciente va a venir con un dolor invalidante, porque la necrosis ósea avascular da dolor invalidante, realmente es uno de los cuadros más dolorosos que existe. Habitualmente en forma abrupta al inicio, un dolor invalidante en la cadera y en la rodilla, y yo lo voy a ver al paciente y lo voy a ver normal, ¿sí? Pero me tiene que alertar esta característica invalidante del dolor. Recuerdan que cuando yo les mencionaba las características del dolor y les decía que tienen que evaluar si el dolor es articular o periarticular, les decía que tenían que examinar al paciente. Y si ustedes podían flexionar y extender bien la rodilla, o rotar para un lado y para otro la cadera sin problema, y el paciente manifestaba dolor, el dolor era periarticular. En el caso de una necrosis avascular, ustedes no van a poder mover la rodilla o mover la cadera. Entonces, por más que no vean inflamación desde afuera, es la única patología que ustedes no van a ver inflamación desde afuera, pero que la hay porque es poca, pero es extremadamente doloroso porque estamos hablando de un infarto del hueso, ¿sí? Extremadamente doloroso, hay que pensarlo. ¿Y por qué es importante pensar la necrosis ósea? Porque si yo no la diagnostico a tiempo y no le doy el tratamiento que corresponde a ese paciente, esa articulación en un mes se pierde. ¿Qué significa que se pierde? Que para recuperarla la única chance es ponerle una prótesis al paciente, ¿sí? Entonces hay que pensarlo al diagnóstico. Si el paciente, vuelvo a repetir, con dolor monoarticular en la cadera o en la rodilla, invalidante, que yo lo reviso y no veo nada, pero el dolor es extremadamente doloroso, en un paciente sobre todo que tiene 2 factores de riesgo, que son la obesidad y el uso de corticoides en forma crónica, tengo que pensar en una necrosis avascular. ¿Cuál es el único método que a mí me dice, me permite el diagnóstico? Y acá sí me tengo que agarrar del método complementario, la resonancia magnética. En la placa no lo van a ver. En una radiografía común van a ver la necrosis después de un mes cuando está evolucionada y cuando ya esa articulación se perdió. Entonces, si la sospeché, rápidamente a ese paciente le tengo que indicar reposo, que no apoye la pierna que le duele y que se haga una resonancia, ¿sí? Y ya cuando veamos la clase de lupus, que vamos a hablar de las complicaciones, y una de las complicaciones muchas veces del lupus por la corticoterapia crónica es la necrosis ósea, vamos a hablar un poco más en detalle de esta complicación, pero por ahora quiero que les quede claro este concepto, ¿sí? Es un cuadro donde hay mucho dolor monoarticular, invalidante, que desde afuera no ven inflamación, pero que el paciente realmente no puede apoyar esa pierna y de inicio abrupto tienen que descartar una necrosis ósea con una resonancia magnética. Si por el contrario el cuadro tiene más de 30 días, ya nos vamos a pensar en las causas crónicas de monoartritis. Y dentro de las causas crónicas también puede tener causas traumáticas o por microtrauma, repetitivo, ¿sí? Pero también hay otras patologías que no me tengo que olvidar. La osteoartritis, básicamente la osteoartritis, nosotros le decimos osteoartritis a los cuadros de artrosis inflamado, el paciente que tiene una artrosis de rodilla, que ya tiene desgaste, que tiene inflamación, que tiene, perdón, un cuadro degenerativo y que ha tenido algún trauma y esa rodilla se inflama transitoriamente. Las formas crónicas de artritis cristálicas, la gota o la pseudogota, pueden dar inflamación crónica. Nunca olvidar que puede ser una forma de comienzo de las oligoartritis seronegativas. Esta es toda una familia de enfermedades que vamos a ver ya, y que muchas veces comienzan como monoartritis, aunque en el gran porcentaje de los pacientes comienza, como dice ahí, como una oligoartritis, ¿sí? Algunos pacientes pueden empezar como una monoartritis, ¿sí? Y tenerlas presentes. Hay infecciones crónicas como la tuberculosis o algunos hongos que pueden dar formas crónicas de artritis. Hay un tumor que es la sinovitis vellonodular pigmentada, un tumor típico de la membrana sinovial que también puede comenzar como una monoartritis. Y finalmente no olvidar la sinovitis por cuerpo extraño. Estas se dan habitualmente en las pequeñas articulaciones de las manos, en personas que trabajan con sus manos y que están expuestos a algún microtrauma. ¿Sí? Por ejemplo, los jardineros que suelen estar expuestos a algún pinchazo de alguna rosa,
o los pescadores que trabajan con las manos alguna espina de pescado o algún erizo de mar, muchas veces esos pinchazos generan inoculación de algún germen, que no es suficientemente importante esa inoculación para generar una artritis séptica, pero sí genera un proceso inflamatorio local. Entonces, siempre tener en cuenta la ocupación del paciente en aquellos cuadros crónicos en articulaciones de las manos. Entonces, ¿cuál es nuestro algoritmo diagnóstico para llegar al origen del proceso? Considerar la edad, el sexo y la historia clínica, todo lo que hasta acá vinimos diciendo, ¿sí? Fíjense que si yo hablo de un paciente añoso con una monoartritis aguda, ¿sí? Sin seguir en el algoritmo, ¿en qué pienso primero? Añoso, monoartritis aguda. Cristálica, en gota. Cristálica, perfecto, ¿sí? Cristálica. Bien, eso es lo primero que pienso. Fíjense que ya sin seguir en otra cosa ya tengo una impresión diagnóstica y que lo más probable es que le acierte y no que le erre. ¿Sí? Pero como el primer diagnóstico a descartar es la artritis séptica, ¿sí? Por más que pensamos en una artritis cristálica como diagnóstico más probable, siempre el primer diagnóstico a descartar es la artritis séptica. Lo siguiente que yo tengo que hacer, siempre que se pueda, no siempre estoy en medios donde tengo personas capacitadas para hacerlo, pero si yo tengo un reumatólogo o un traumatólogo que sabe hacer punciones articulares, lo siguiente que tengo que hacer en todo paciente con una monoartritis, no importa si es aguda o crónica, es aspirar líquido, es punzar a ese paciente. En estos pacientes, la aspiración de líquido sinovial se considera una extensión del examen físico, ¿sí? Se considera una extensión del examen físico, así que es particularmente importante siempre que se pueda hacerlo. Y una vez que yo aspiré líquido sinovial, tengo que tomar 3 muestras, ¿sí? 3 muestras distintas. Una de esas muestras la voy a enviar a búsqueda de cristales. La búsqueda de cristales requiere, para poder hacerse, 2 condiciones muy importantes. Primero, el estudio en fresco, ¿sí? El estudio para buscar cristales, para yo ver si es una patología cristálica, yo tengo que ver los cristales al microscopio. Entonces requiero primero el microscopio, que no es un microscopio común, es un microscopio de luz polarizada que necesito para ver cristales, ¿sí? Y segundo, como les dije, el estudio en fresco. Eso significa que tengo que estudiar ese líquido dentro de las 2 horas de haber sido extraído, porque después los cristales se rompen y no los veo, ¿sí? Entonces, eso a veces genera alguna dificultad técnica, porque si el paciente llega en un horario donde habitualmente está trabajando el laboratorio normalmente, uno puede sacar el líquido y enseguida lo manda y lo estudian, pero si el paciente llega a las 2 de la mañana a la guardia y yo no tengo el laboratorio disponible hasta las 8 de la mañana, pierdo de hacer el estudio de cristales. Por eso es importante yo tener este dato en mi cabeza, ¿sí? Para decidir si lo pulso en ese momento al paciente o le digo que vuelva dentro de 5 o 6 horas para hacer una punción cuando tenga todos los requerimientos técnicos listos para poder estudiarlo adecuadamente. ¿Sí? Recuerda entonces, microscopio de luz polarizada y estudio en fresco dentro de las 2 horas de haber sido extraído para poder encontrar los cristales. Si no los pierdo y no los voy a encontrar y me voy a perder el diagnóstico. Una segunda muestra siempre tiene que ir a cultivo, para descartar la artritis séptica, y una tercera muestra, estudio citológico. El estudio citológico es lo que más información me va a dar inmediatamente, ¿sí? Es el estudio que a mí me va a poder me va a ayudar, junto con el estudio de cristales, a determinar una conducta. Si yo encontré cristales, obviamente ya tengo el diagnóstico. Pero si no encontré cristales, el estudio citológico a mí me va a poder decir si el líquido ese que estoy observando es un líquido que es inflamatorio o es un líquido que no es inflamatorio. A veces hay derrames sinoviales que se llaman aumento de líquido intraarticular, pero de características no inflamatorias, que pueden ser habitualmente en pacientes que ya tienen mucho desgaste en esa rodilla, que tienen artrosis y que tuvieron un mínimo trauma, y a veces junta un poquito de líquido, pero no es un líquido inflamatorio, con lo cual muchas veces lo único que necesito es darle un antiinflamatorio y esperar, tomar una conducta expectante cuando el dolor es de este tipo, mecánico, y eventualmente estudiarlo más a fondo con una resonancia o una artroscopía si es un proceso que va a la cronicidad. Ahora, si ese líquido es inflamatorio, y ahora en un ratito les voy a mencionar cómo nosotros definimos cuándo es inflamatorio un líquido y cuándo no es, dependiendo del estudio del líquido sinovial,
y tengo un cultivo negativo, y los cristales también son negativos, es decir, no encontré cristales en ese líquido, puede tomar dos caminos esa artritis. Puede tener una remisión espontánea, aunque son los menos, ¿sí? Y en ese caso toma una conducta expectante, o puede ser persistente, ¿sí? Si es una monoartritis que va a la cronicidad, que no es infecciosa, ni es por cristales, que son las causas más comunes, ¿sí? Tengo que buscar y mirar otros órganos y otros lugares del cuerpo pensando en que puede ser el inicio de alguna patología articular crónica, como las artritis seronegativas, que es toda una familia de enfermedades que ya vamos a ver en una clase específicamente, pero ahí sepan que tienen que mirar la piel, mirar los ojos, mirar el aparato genitourinario y gastrointestinal como más comunes lugares donde puedo encontrar signos o síntomas que me ayuden a definir un diagnóstico. Y si es persistente y no encuentro nada en otros lugares del cuerpo que yo evalúo, entonces termino en una biopsia sinovial, porque la biopsia sinovial es el único estudio que a mí me va a ayudar en las patologías monoarticulares inflamatorias crónicas a definir si tengo en realidad un tumor, una sinovitis vellonodular, o si tengo una infección crónica, ya sea por hongos o por tuberculosis. Ese es el algoritmo diagnóstico que uno sigue en todo paciente con una monoartritis. Como la gran mayoría de las artritis, de las monoartritis son agudas, no van a la cronicidad, solamente con el estudio de cristales o con el cultivo yo ya voy a poder tener el diagnóstico si es cristálica o si es infecciosa. Este caminito es el menos frecuente, pero tenemos que saberlo por aquellos pacientes que van a la cronicidad, es decir, que persisten con su cuadro inflamatorio monoarticular después de 30 días. Profe, perdón. Sí. En el caso ahí anterior, donde nosotros tomamos una conducta que va a la remisión espontánea, ¿no? No va Sí. negativo los cristales y el cultivo. ¿Esperamos cuántos días para ver si avanzamos o no con algún tratamiento? Si va a la remisión espontánea, no tenés que hacer nada en el primer episodio. Esto lo vamos a en detalle, digamos, cuando veamos patologías cristálicas, dar un poco más detalle, porque habitualmente las que te hacen una monoartritis aguda inflamatoria y remiten solo son las cristálicas. Si tenés un primer episodio no haces nada. Si es un episodio recurrente, ya ya cuando veamos patologías cristálicas te voy a decir cuál es la estrategia que seguís, ¿sí? Porque a veces en el primer episodio no encontrás los cristales, y por eso uno toma una conducta expectante. Si ya los encontraste, ya tenés el diagnóstico. Bien, y estas son las características del líquido articular, de los distintos líquidos articulares que uno puede extraer, ¿sí? Nos vamos a centrar principalmente en la primera columna, en la del líquido articular normal. Esto es lo que fundamentalmente ustedes tienen que saber. ¿Cuándo o cómo es un líquido articular normal? Fíjense que el líquido articular es de color claro. Ahora yo les voy a mostrar algunas fotos. No es transparente, ¿sí? Es claro. Ahora les voy a mostrar algunas fotitos, ¿sí? Tiene menos de 200 leucocitos habitualmente por milímetro cúbico, menos de 200 leucocitos, y el 25% solamente son neutrófilos. El porcentaje más grande de celularidad en un líquido sinovial normal es de linfocitos. Solamente tengo un 25% de neutrófilos. Conforme ese líquido se va haciendo inflamatorio, van obviamente aumentando los leucocitos y se va invirtiendo esta fórmula leucocitaria dentro del líquido sinovial. Fíjense que un líquido habitualmente traumático tiene menos de 2000 leucocitos. Un líquido que ya es inflamatorio por patología cristálica o por patología inflamatoria articular, por cualquier tipo de artritis, digamos, autoinmune, habitualmente tiene entre 2.000 y 50.000 glóbulos, y habitualmente los líquidos sépticos tienen más de 50.000 glóbulos blancos, ¿sí? Hay una diferencia notoria. Y obviamente cuanto más inflamatorio el líquido se vaya poniendo, o sea, cuanto más cantidad de glóbulos blancos el líquido vaya teniendo, mayor turbidez va adquiriendo, va perdiendo la claridad, ¿sí? Y se va poniendo cada vez más turbio. Y también lo que va ocurriendo, fíjense, es que va invirtiendo la celularidad. Habitualmente un líquido inflamatorio no infeccioso
pasa de un 25 a un 50-80% de neutrófilos, pero un líquido séptico ya tiene más de 90% de neutrófilos en su fórmula leucocitaria. Estas son las características que a ustedes les da el estudio físico-químico del líquido sinovial. Con lo cual, fíjense que si ustedes tienen esta tablita en la cabeza, rápidamente, con un estudio físico-químico que les demora 30 minutos en estar el resultado, tienen una idea hacia dónde va ese paciente. Si ustedes sacan líquido de una articulación y ese líquido tiene 75.000 glóbulos blancos, no van a esperar 3 días el cultivo, ¿sí?, para poder decir si es séptico o no. Ya sabiendo que tiene más de 50.000 blancos, lo más probable es que esté infectado y ya están habilitados a ponerle un antibiótico a ese paciente, ¿sí?, por ejemplo. Ahí tienen distintas características o distintos tipos de líquidos sinoviales que uno ha ido extrayendo. Fíjense que el líquido sinovial normal es este que está acá. Esta es la característica del líquido sinovial normal. Fíjense que es un líquido claro, pero no es transparente, ¿sí? Es claro, pero no transparente. No es como este que está acá. Este es un líquido transparente. Estos líquidos transparentes se ven después de colocar corticoides intraarticulares, después de infiltrar las articulaciones. El líquido se pone así transparente, ¿sí? Pero normalmente el líquido articular es un líquido claro, ¿sí?, pero no transparente. Este que está acá al lado es el líquido más común que uno saca en cualquier patología inflamatoria, ¿sí? Cualquier patología inflamatoria o traumática, con un trauma leve, va a sacar este líquido que está acá, que es, este líquido pierde la claridad, se pone un poco más turbio, de color citrino, se dice, del color de la orina. Y después tenemos otras variantes. Esto es un líquido francamente purulento, ¿sí? Esto es pus prácticamente. Si uno saca esto, no necesita ni siquiera un conteo de glóbulos blancos para saber que acá hay infección. Es un líquido francamente purulento. Estos líquidos que ustedes ven así, con mayor o menor tenor de blancura, digamos, pero que son líquidos blanquecinos, son líquidos típicos de las patologías cristálicas, fundamentalmente de las artritis por urato monosódico, la gota. Estos líquidos así blanquecinos que ven acá. Lo mismo este líquido que ustedes ven acá, este líquido puede ser por patología cristálica. Acá la diferencia es que hay un sedimento, ¿sí? Hay un sedimento y queda un líquido grisáceo. Pero cuando vean este líquido, no solamente hay que pensar en patología cristálica, sino que también las patologías tumorales, como puede ser la sinovitis vellonodular pigmentada o alguna metástasis en la diáfisis de los huesos, digamos, y que esté comprometiendo el espacio articular, puede dar este líquido de tipo grisáceo. Y después tenemos estos líquidos sanguinolentos, ¿sí? Este es un líquido sanguinolento puro, que uno puede ver en aquellos pacientes con mucha patología degenerativa, artrósica, donde ya no hay prácticamente espacio articular, donde está rozando un hueso con el otro, o también lo pueden ver en aquellas patologías donde hay alteraciones de la coagulación, ya sea adquiridas como los pacientes que están anticoagulados, o genéticas como las hemofilias, y ustedes punzan alguna articulación. O también lo pueden ver en algunos cuadros iatrogénicos, cuando metieron una aguja y sin querer se llevaron puesto algún vasito, si no entraron por las ventanas anatómicas adecuadas para punzar una articulación. Entonces, todos estos son los líquidos que ustedes pueden obtener, ¿sí? Vuelvo a repetir, el líquido sinovial normal se ve así, se ve claro, pero no transparente. Este es el líquido sinovial normal. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a tomar entonces, son menos 20, sí, a las 9 menos 10, retomamos, vamos a tomar 10 minutitos, ¿sí? 9 menos 10 en punto, así que traten de estar un minutito o dos antes, y retomamos con la última parte de la clase, que es bastante más cortita, y entonces aprovechamos ahora 10 minutitos si alguno quiere ir al baño, si quiere tomar algo, o tiene que hacer algún tipo de llamado, lo que sea. ¿Sí? En 10 minutitos reconectamos. Ok.
Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a... Vamos a hablar ahora rápidamente, esto es más sencillo que lo de monoartritis, de cómo hacemos el abordaje diagnóstico de un paciente que se nos presenta a la consulta con una oligo o poliartritis. El abordaje inicial es el mismo y ustedes van a ver, sin embargo, que acá es muy importante considerar no solamente lo articular, sino también lo extraarticular. Por definición, repetimos que oligoartritis es un cuadro donde hay inflamación de 2 a 4 articulaciones y poliartritis hablamos de más de 5 articulaciones. No es un cuadro común de presentación en el consultorio del médico general, es mucho más común que ustedes vean en una guardia o en un consultorio un paciente con monoartritis que con poliartritis, pero sin embargo el algoritmo es necesario conocerlo. Es importante distinguir entre poliartralgia y poliartritis, es mucho más común la poliartralgia como motivo de consulta que la poliartritis, y entender que dolor, esto ya lo dijimos, no necesariamente significa inflamación, justamente un motivo de consulta muy común es la poliartralgia, pero vuelvo a repetir, sin inflamación, que habitualmente no es articular el dolor. La inflamación generalmente implica sinovitis, o sea, implica inflamación de la sinovial y la sinovitis genera líquido articular, por lo tanto hay derrame, agrandamiento y muchas veces enrojecimiento de la articulación. No ocurre lo mismo en la poliartralgia, donde lo único que hay es dolor y no necesariamente de origen intraarticular, muchas veces sino extraarticular. Esto es lo que les decía hace un ratito, de que es indispensable cuando un paciente manifiesta dolor articular, distinguir entre el dolor articular, que es el dolor que nace acá adentro, ¿sí? Dentro de la membrana sinovial y de la cápsula articular, versus el dolor que nace fuera de las articulaciones, pero que se sensa como articular, dolor que pueden hacer en un tendón, en un músculo, en una bursa, en una entesis, ¿sí? Todas estructuras que pueden generar dolor, pero que no necesariamente bloquean movimiento, por lo tanto no son cuadros de dolor intraarticular, sino que son periarticulares o extraarticulares. Algunas diferencias entre los cuadros que inician como oligoarticulares y los que inician como poliarticulares. Los cuadros habitualmente oligoarticulares son asimétricos, a diferencia de los poliarticulares que suelen ser simétricos. Habitualmente los cuadros oligoarticulares, además de la oligoartritis, se acompañan de entesitis, que esta es la inflamación en las inserciones tendinosas, fundamentalmente de miembros inferiores, en el tendón de Aquiles o en la fascia plantar. En cambio, las poliartritis no se acompañan de entesitis, sino que de sinovitis, es decir, son mucho más prolíferos los derrames articulares en los cuadros de poliartritis. Y en la oligoartritis, algo que es frecuente de ver es la tenosinovitis, que es la inflamación de los tendones, de la vaina de los tendones, algo que no se ve tanto tampoco en las poliartritis. Son síntomas y signos asociados que sirven para llegar a los diagnósticos diferenciales. Las oligoartritis, es decir, pacientes que empiezan con 2 a 4 articulaciones inflamadas, son sugerentes de lo que se llaman las espondiloartritis seronegativas. Esto es toda una familia de enfermedades que vamos a ver en una clase específica de aquí a 2 semanas, donde incluimos la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, el síndrome de Reiter y las artritis enteropáticas. Por ahora solamente se las menciono, ya vamos a tener una clase específica para todas ellas. Y las poliartritis, si bien son sugestivas de varios diagnósticos diferenciales, ustedes ahí tienen 3 grupos divididos. Hay una patología, que es la artritis reactiva, que está en negrita y subrayada, porque esa es la más frecuente. Todo paciente que se presente con poliartritis aguda, fundamentalmente, es una artritis reactiva hasta que se demuestre lo contrario. Por debajo, la artritis reumatoidea y el lupus, estas dos dan poliartritis, pero crónica, ¿sí? En todos estos tipos tenemos cuadros de poliartritis simétrica, más de 5 articulaciones, pero lo que cambia es el inicio. En la artritis reactiva habitualmente tiene un inicio abrupto
y un componente infeccioso, un cuadro infeccioso en las semanas anteriores que la desencadena, no así en la artritis reumatoidea del lupus, donde no hay componente infeccioso y son patologías que son de inicio insidioso. Y menos frecuente la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerodermia y la dermatomiositis o polimiositis. Todas estas patologías las vamos a ir desarrollando en detalle a lo largo de la cursada. Por ahora simplemente lo que me interesa es que sepan en qué pensar cuando ustedes tienen enfrente un paciente, ya sea con una oligoartritis, como mencionamos recién, o como una poliartritis, como estamos mostrando ahora. Entonces, este es un poco el algoritmo diagnóstico que uno utiliza. No es un algoritmo diagnóstico que sea exacto en el 100%. Hay siempre formas atípicas de todas las patologías, recuerden, pero ayuda y mucho, por lo menos en el 70-80% de los casos. Uno, después de considerar sexo, edad, historia clínica y realizar un examen físico, lo primero que tenemos que definir es si ese dolor que el paciente menciona como articular, poliarticular, es articular o no es articular. ¿Sí? Es lo primero. Para esto hay que revisarlo, obviamente. Si yo tengo función articular intacta, ¿sí? Puedo flexionar, extender, rotar, para un lado o para el otro, sé que el dolor no es articular, que es periarticular, y entonces si es un dolor periarticular limitado, puede ser una periartritis, una tendinitis, una bursitis, pero no estoy hablando de una patología en sí, sino que de algo específicamente localizado. Pero si es generalizado, tengo que pensar que puede ser inflamatorio o no inflamatorio. Si no es articular, ¿sí? No necesariamente no tiene que ser inflamatorio. Esto es importante porque puede ser no articular, pero puede ser inflamatorio, por ejemplo, de los músculos. ¿Sí? Entonces el paciente puede referir dolor en la articulación, ustedes mueven la articulación se mueve perfectamente bien, ustedes dicen, bueno, es periarticular, es de los tendones, ligamentos, músculos, y esos tendones, músculos, ligamentos pueden ser que estén inflamados o puede ser que no estén inflamados. Por ejemplo, una patología muy común que da dolor poliarticular no inflamatorio generalizado es la fibromialgia. La fibromialgia es una patología tensional que habitualmente los pacientes manifiestan de esta manera, con dolor en todo el cuerpo, pero ustedes lo revisan y las articulaciones están perfectamente bien, no hay inflamación asociada, y entonces hay algunos criterios diagnósticos para llegar a poder catalogar a esta patología, ya vamos a tener una clase de eso, pero también puede ser inflamatorio el dolor, donde estén inflamados los grandes grupos musculares que rodean la articulación, y en ese sentido hay dos patologías que dan dolor poliarticular, pero de origen no articular, es decir, extraarticular, inflamatorio de grandes grupos musculares, como la polimialgia reumática o la arteritis de células gigantes. En la otra vía tenemos los dolores que son específicamente articulares, que ustedes revisan la articulación, y la articulación está aumentada de tamaño y duele, hay limitación al movimiento. Y entonces, si hay sinovitis, si hay inflamación y derrame articular, esa sinovitis puede ser simétrica o asimétrica. Si son cuadros asimétricos, hay que pensar en las espondiloartritis seronegativas y ver, como les decía hace un rato, cuando uno piensa en una seronegativa, evaluar la piel, las uñas, los ojos, el tracto gastrointestinal y genitourinario, que son los lugares donde pueden aparecer signos y síntomas que me pueden ayudar a llegar al diagnóstico diferencial. Por el contrario, si es simétrica y tiene menos de 2 meses, hay que considerar la artritis reactiva, que les decía que es la más frecuente, la más común, secundaria a un proceso infeccioso, pero si tiene más de 2 meses, es decir, más de 8 semanas, ya pienso en algo crónico y me voy a pensar en artritis, lupus u otras enfermedades del tejido conectivo. Es una forma distinta de poder pensar algunos diagnósticos diferenciales a partir de algunas consideraciones, no solamente de contar el número de articulaciones inflamadas, sino también de considerar algunas características del examen físico. Y básicamente con este algoritmo ustedes pueden encauzar el 80% de los diagnósticos del paciente que tengan enfrente. En la mayoría de los casos, un adecuado interrogatorio, como les decía, y un adecuado examen físico permiten hacer un diagnóstico. Acá, por las dudas lo digo, porque alguno por ahí lo ha mencionado, pero
por las dudas lo digo, no se hace punción articular, estamos hablando de más de una articulación inflamada, con lo cual no le voy a meter una aguja en 3, 4, 5 articulaciones al paciente, ¿sí? La punción articular es solamente la evaluación del líquido sinovial en pacientes que tienen monoartritis, ¿sí? Aquí no lo hacemos porque acá pensamos ya en una patología más sistémica, no tan localizada en una sola articulación. Siempre preguntar algunas cosas que ya mencionamos, pero que vale la pena recordar: el tiempo de evolución, para determinar si estamos enfrente a un cuadro agudo o a un cuadro crónico, la edad y el sexo, la historia clínica, si hay antecedentes de infecciones o no, es muy importante, y agregar algunas preguntas que son muy interesantes de tener presente en el interrogatorio en los pacientes que consultan por oligoartritis fundamentalmente, y también con poliartritis. En primer lugar, si hay entesitis o tenosinovitis, es decir, si hay inflamación de las inserciones tendinosas. La mayoría de los oligoartritis se acompañan de entesitis, entonces es importante preguntarle al paciente si se le inflamó alguna vez el tendón de Aquiles. Y esto es importante preguntarlo porque a veces los síntomas son asincrónicos. A veces puede ocurrir que el paciente consulte por el dolor y la inflamación articular y en ese momento no tenga el cuadro de entesitis, pero sí que lo haya tenido en el pasado y haya resuelto espontáneamente, lo hayan resuelto con un antiinflamatorio y nunca el paciente lo va a asociar. Entonces, preguntar si en el antecedente no tuvo alguna vez inflamación del tendón de Aquiles, no traumática, ¿sí? Preguntar si no tiene dolor en los pies, porque la entesitis de la fascia plantar, digamos, de la inserción de la fascia plantar, se traduce clínicamente como talalgia o plantalgia, ¿sí? Entonces, preguntar si el paciente no tiene talalgia o plantalgia, y irnos a algunos órganos que tienen estrecha relación en las patologías justamente del grupo de las espondiloartritis, como lesiones en la piel, en los ojos, en el aparato genitourinario y en el aparato gastrointestinal. Por ejemplo, en la piel, ¿sí? Estas lesiones que ustedes ven que son de psoriasis palmoplantar, ¿sí? Son lesiones que se ven a simple vista en algunos pacientes. Y si un paciente tiene psoriasis y tiene inflamación articular, lo primero que tengo que descartar es la llamada artritis psoriásica, que se ve hasta en el 40% de los pacientes con psoriasis cutánea. Así que es muy importante en todo paciente que tiene oligoartritis preguntarle si no tiene psoriasis. Y hay que preguntarle, porque el paciente nunca va a relacionar lo que le pasa en la piel con lo que le pasa en la articulación, ¿sí? Nunca lo va a relacionar. Entonces, si ustedes no lo preguntan, se les pasa por alto ese dato. Sobre todo lo que llamamos formas invertidas de psoriasis, que no son las formas comunes de psoriasis. La psoriasis comúnmente se da en los codos y en las rodillas, pero hay formas invertidas, que son formas que uno encuentra en poca extensión, que puede tener solamente, por ejemplo, una placa de psoriasis en el ombligo o en la inserción del cuero cabelludo, ¿sí? O en el pliegue interglúteo, o en las uñas. Ya cuando veamos la clase de artritis psoriásica lo vamos a dar más en detalle, pero evaluar la piel del paciente y ver si no tiene algún componente de este tipo. Fíjense esas uñas, ¿sí? Que tienen características que muchas veces incluso se diagnostican como si fueran hongos, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, el pitting, este punteadito, o la uña en dedal que se llama, ¿sí? Es típico de la psoriasis ungueal, es decir, de la psoriasis en las uñas, ¿sí? Y puede estar en relación a una artritis psoriásica. Lo mismo la leucodistrofia, es decir, el aumento del borde blanquecino de la uña, ¿sí? Hacia adentro, o la onicolisis, que es la destrucción de la uña, ¿sí? Muchas veces esto el paciente lo tiene por años, lo han tratado siempre como que fueran hongos en las uñas, nunca lo termina de resolver y en realidad no son hongos y es psoriasis. Y eso, de la mano de una oligoartritis, les puede estar ayudando a poder hacer el diagnóstico. Los nódulos subcutáneos, que muchas veces se ven, sobre todo en artritis reumatoidea, a veces aparecen incluso en los primeros estadios de la enfermedad, por lo tanto hay que tenerlos presentes. Habitualmente las superficies de extensión de las articulaciones grandes, como los codos o las rodillas o el tobillo. Las lesiones vasculíticas, fíjense en esta foto, estas lesiones chiquititas que ustedes ven acá, bien redondeadas, ¿sí? Estos son pequeñas zonas de infarto vascular en un paciente que tiene artritis reumatoidea de larga data. Fíjense que tiene algunas ya manifestaciones en las manos crónicas de la enfermedad.
Esto obviamente hoy tratamos de que el paciente no llegue a esto y hay terapéutica para no llegar a esto, pero todavía seguimos viendo pacientes con muchos años de enfermedad o pacientes que lamentablemente no han sido bien tratados y que terminan con deformidades y con lesiones de este tipo. Las lesiones vasculíticas hablan de gravedad, hablan de un proceso inflamatorio sistémico muy importante que tiene que ser resuelto porque puede complicar otros órganos del paciente. Así como hay lesiones chiquitas, también hay lesiones grandes. Fíjense esta lesión, ¿sí?, en la cara externa del pie, en un paciente también con artritis. Fíjense cómo está inflamado el tobillo de este paciente, prácticamente no se alcanza a diferenciar dónde termina la pierna y empieza el pie, ¿sí?, por la gran inflamación que tiene el tobillo asociado a una lesión vasculítica. Las úlceras vasculíticas, ya vamos a ver en la clase de vasculitis, que tienen algunas características importantes, pero por ahora les adelanto que siempre son úlceras bien redondeadas, de bordes bien definidos, y saliéndome de la úlcera la piel está sana. ¿Sí? Esto es muy común, esta característica, esto es algo bien típico de las úlceras vasculíticas. ¿Sí? El borde es sano y el resto de la piel sana, es como un sacabocado, como que le sacaron un pedazo, y esto obedece a que la úlcera se forma en el lugar donde se tapa un vasito sanguíneo por la inflamación, por la misma vasculitis, se tapa el vaso sanguíneo y entonces se produce un infarto de todo el territorio que está posterior de ese vaso y se hace la úlcera. Esta es una úlcera vasculítica típica en un paciente con artritis. Fíjense el tobillo, lo inflamado que está. Estas cosas siempre hay que mirarlas porque hablan de mayor gravedad en la patología que sea. El eritema facial fotosensible, otra característica de la piel muy típica en pacientes con patología autoinmune inflamatoria, ¿sí? Paciente que se pone al sol y se pone rojo enseguida. El paciente nunca va a relacionar esto con lo que le pasa en las articulaciones, por lo tanto hay que preguntarlo, sobre todo si el paciente viene en invierno, ¿sí? Porque en verano a veces cuando entra de la calle todavía le alcanzamos a notar el rash facial, pero a veces en invierno no se detecta, ¿no? Algunas alteraciones estructurales, como por ejemplo esto que se llama nariz en silla de montar, que se debe a la ruptura del cartílago nasal, ¿sí?, y la nariz que adopta esta posición. Esto, cuando lo vean, no se tienen que olvidar nunca, digamos, de que esto está en relación estrecha a una patología o reumática o infecciosa crónica. Las vasculitis pueden dar este tipo de lesión, ¿sí?, algunas vasculitis. Esto también lo pueden ver en la policondritis recidivante, que es otra enfermedad reumática, pero también se puede ver en algunas patologías infecciosas crónicas por micobacterias como tuberculosis, Mycobacterium avium y lepra, ¿sí? Entonces hay que tenerlo siempre presente. Cuando lo vean, digamos, no pensar solo en patología reumática, pero es algo que nos tiene que llamar la atención. El eritema macular psoriasiforme, estas son las lesiones típicas de la psoriasis, que ustedes ven, lesiones sobrelevadas, que descaman, que habitualmente uno las ve en el codo, en las rodillas, pero que también pueden verse en otros lugares. Esto ver en el cuello, como es esta paciente, esta zona del cuello, tienen que sí pensar como primer diagnóstico diferencial en lupus, porque la psoriasis cutánea habitualmente no toma esa zona del cuello. Todas cuestiones de la piel que tienen que ver y no pasar desapercibidas, ¿no? Las aftas orales indoloras, no se ve bien foto, pero habitualmente en la unión del paladar se localizan las aftas que son típicas de las enfermedades reumáticas. Hay patologías autoinmunes como el lupus, el síndrome de Sjögren, el síndrome antifosfolípido, que dan la enfermedad de Behçet, que dan aftas orales. Aftas orales en estos pacientes es la unión, vuelvo a repetir, del paladar duro con el paladar blando. Y hay que revisarle la boca, porque a veces las aftas no duelen. Entonces el paciente ni sabe que las tiene, ¿sí? Por lo tanto es fundamental abrirle la boca y revisarle la boca en los pacientes que consultan por oligoartritis. El fenómeno de Raynaud, esta alteración en la vasodilatación o vasoconstricción, digamos, en respuesta a los cambios de temperatura, es una característica muy común de algunas enfermedades reumáticas. Sin embargo, acá tengo que hacer una aclaración. Hay un fenómeno de Raynaud que existe, que es el llamado constitucional, que le ocurre en Argentina, y algunos estudios epidemiológicos hechos al 20% de la población, y que se da en aquellos pacientes o aquellas personas, no pacientes, digamos, que con el frío se le ponen frías las manos enseguida, y en algunos casos incluso se le ponen pálidas, ¿sí?
eso no es un fenómeno de Raynaud que tiene que preocupar cuando toda la mano se pone fría o cuando todos los dedos se ponen pálidos. Esto lo digo porque siempre después de clase tengo algunos alumnos que preocupados consultan porque les pasa esto de ponérsele las manos frías o los pies fríos, ¿sí? El Raynaud constitucional, el fenómeno de Raynaud que ocurre en las dos manos y en los dos pies y en todos los dedos por igual, no es el que preocupa. El que preocupa es este de la foto. Fíjense que tienen de una mano 3 dedos, 4 dedos bien, y de la otra mano un dedo blanco, y en la otra mano 2 dedos blancos. Es decir, el Raynaud que es asimétrico en la mano, ¿sí? O sea que no toda la mano responde igual, y que es asimétrico entre manos, que no las dos manos, ni siquiera las dos manos son iguales, ¿sí? En una mano tengo solo un dedo blanco y en la otra mano solo 2 dedos blancos. Este Raynaud asimétrico, o el Raynaud que ocurre en aquellos pacientes, por ejemplo, que se les pone solamente la yema de un dedo blanca, solamente la yema de un dedo blanca, ese o este de la foto, o sea, cuando es asimétrico, cuando no se dan todos los dedos por igual, y cuando ni siquiera entre las dos manos el Raynaud es igual, ¿sí? Ese es el Raynaud que se suele asociar a enfermedad reumática y que tiene que llevar a la consulta. Y que tenemos que preguntárselo al paciente si lo tiene o no, ¿sí? Porque ese es un dato muy importante en algunas patologías, por ejemplo la esclerodermia o la enfermedad mixta del tejido conectivo, son dos patologías que en el 100% de los casos cursan con Raynaud, incluso a veces el Raynaud puede aparecer hasta 10 años antes que aparezca el resto de las manifestaciones clínicas. Entonces es importante extraer este diagnóstico, y si en algún momento algún paciente les consulta por Raynaud sin dolor articular, estudiarlo para enfermedad reumática porque es un síntoma precursor de enfermedades reumáticas. La esclerodactilia, ¿sí? Llamamos esclerodactilia el endurecimiento de los dedos de la mano porque se endurece la piel, ¿sí? Esto es típico de la esclerodermia o la enfermedad mixta del tejido conectivo, los dedos se ponen duros y entonces el paciente no puede extenderlos normalmente, ¿sí? Fíjense que esa paciente está con las manos en máxima extensión y fíjense incluso los quinto dedos de ambas manos ya prácticamente no los puede extender por la gran retracción que produce el exceso de colágeno en la piel, la característica principal de la esclerodermia. Esto muchas veces no duele y en pacientes ancianos no molesta demasiado, entonces hay que tenerlo presente a la hora de investigar un paciente con un dolor poliarticular. Las pápulas de Gottron, no se alcanza a ver muy bien en la foto, pero las pápulas de Gottron es el enrojecimiento sobre las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Aparecen placas eritematosas que generan un color rojo luminoso o violáceo. Estas lesiones son típicas de las miopatías inflamatorias, como la dermatomiositis o la epinositis. Paciente que tiene dolores articulares, sobre todo si tiene debilidad articular asociada a la inflamatoria. Y estas son lesiones ya más prácticamente no sé, las que todavía hay. Son las lesiones que se producen en pacientes donde hay depósito de urato monosarticulaciones. Habitualmente las patologías cristálicas dijimos que se dan en pacientes añosos y que empiezan como monoarticulares, como monoartritis, pero si uno las deja a su merced, esas patologías que originalmente son monoarticulares se transforman en poliarticulares y el cristal se va depositando en todas las articulaciones hasta llegar a tener este tipo de lesiones donde ustedes ven engrosamiento de las articulaciones, pero todas estas no solamente lesiones gigantes, sino por debajo de la piel, estas lesiones blanquecinas que ustedes si las pinchan, sale un material como un dentrífico, como una pasta dental. Ese es el típico material cuando se deposita urato monosódico en las articulaciones. Esto llaman tofos gotosos. Siempre, vuelvo a repetir, rescatar de la anamnesis el tema del compromiso de la centesis, fundamentalmente la inflamación del tendón de Aquiles o de la fascia plantar, que es muy común en las oligoartritis seronegativas. Como ustedes ven en la foto, ¿sí? Este tendón de Aquiles está normal y este tendón de Aquiles está inflamado, aumentado de tamaño, obviamente sin trauma previo, ¿no? Siempre pensamos y siempre hablamos de todo esto sin un trauma previo. Como características importantes a tener en la cabeza en las patologías seronegativas.
Hablábamos de la artritis psoriásica, del daño en la uña, y fíjense, esta foto me gusta mucho porque no solamente tiene la psoriasis aquí en la uña, la onicolisis, sino que tiene esto que llamamos dedo en salchicha, que básicamente es la tenosinovitis de los extensores y flexores de todo el dedo, que hace que el dedo se ponga gordito como una salchicha. ¿Sí? Lo mismo ocurre en este dedito acá. Esta lesión, la dactilitis que se llama, o el dedo en salchicha, es típica de la artritis psoriásica. ¿Sí? Y esta lesión hay que buscarla porque en general se da en los pies y en general no duele al principio. Entonces, si ustedes no le revisan los pies al paciente, se la van a pasar desapercibida y no la van a encontrar. Otro lugar donde hay que mirar siempre son los ojos. Lo más común que uno encuentra en los ojos asociado a patología reumática es el ojo seco, o la queratoconjuntivitis sica, ¿sí? El ojo seco que el paciente lo manifiesta como sequedad ocular o como sensación de arenilla en los ojos. Pero también hay otras características que hay que tener en cuenta que pueden ocurrir en los ojos y que nos tienen que ayudar a pensar en patología reumática. La conjuntivitis cuando se da junto con artritis, ¿sí? No la conjuntivitis aislada, que en la mayoría de los casos es viral, pero cuando junto con la conjuntivitis tengo un cuadro de artritis, tengo que pensar específicamente en una patología que es el síndrome de Reiter, que ya la vamos a ver más adelante. El ojo rojo con o sin dolor, a recurrencia, ¿sí? Fundamentalmente unilateral, ¿sí? Hay que preguntar si no se le pone rojo el ojo y le duele, y automáticamente se va solo. Estos cuadros muchas veces son recurrentes, los cuadros de escleritis o epiescleritis. Al paciente se le pone rojo el ojo, le molesta, le arde un poquito, 3-4 días y se le va. Y esos cuadros recurrentes a veces pueden estar anunciando alguna patología reumática subyacente que todavía no terminó de definirse. La escleromalacia perforans es el peor de los escenarios, que es cuando se perfora la esclera. Realmente para llegar a esto hacen falta muchos cuadros de inflamación ocular a repetición, pero hay que tenerlos presentes, y las sinequias, que son básicamente las cicatrices que se forman después de cada episodio de ojo rojo, de inflamación del ojo, que favorecen, digamos, las cataratas con el tiempo, ¿no? Siempre pensar en los ojos, así como pensamos en la piel, pensar en los ojos e indagar, ¿sí? Aunque que se acuerden solamente dos cosas: si se le seca el ojo o si se le pone rojo. Esas son las dos preguntas que tienen que acordarse, ¿sí? Y alertarse ante cualquier respuesta positiva en el contexto, por supuesto, de un paciente que estamos evaluando con dolor e inflamación articular. Esas son fotos típicas de un ojo rojo, donde se pone roja la esclera, ¿sí? Esto es una epiescleritis, lo mismo que esto es lo más común, se pone rojo el ojo, arde y duele, ¿sí? Pero bueno, puede ser esto, que es la escleromalacia perforante, donde se perfora la esclera, lamentablemente este ojo ya se pierde, ¿sí? O un cuadro de uveitis tan severo que también podemos ver acá una zona de la esclera que ya está hipervascularizada, que está irritativa y que ha borrado los bordes incluso de la uvea anterior del ojo, generando gran inflamación a nivel del ojo. Esto en el contexto de un paciente que tiene enfermedad reumática o que tiene un paciente que lo estamos evaluando y en el antecedente rescatamos que tuvo algo de esto, son datos importantes para poder ir de a poquito construyendo el diagnóstico de acuerdo a los signos y síntomas que vayan apareciendo. Profe. Sí. Perdón, una pregunta. El ojo rojo, como se veía en la primera foto que nos mostró recién, ¿es siempre así, que es completa toda la parte? Sí. No es un pequeño derrame, no sería lo mismo. No, es todo el ojo, se pone rojo todo el ojo. Y finalmente la parte genitourinaria, también siempre importante evaluarla, por lo menos preguntar y si se puede revisar, ¿sí? Porque mucha patología reumática, sobre todo la de la familia de las seronegativas, da manifestaciones genitourinarias que pueden ir desde la uretritis, es decir, el ardor al orinar con cultivos negativos, la balanitis circinada, es decir, la inflamación del surco balano prepucial en el hombre, la presencia reiterada de flujo vaginal con negativos y también negativos, lesiones. Fíjense que aquí hay una lesión, aquí hay lesión. Esto siempre tiene que llevar a descartar sífilis, ¿no? Saber también que las reumáticas de familias seronegativas suelen comprometer el aparato genitourinario, a veces solamente dando síntomas irritativos como la disuria, similares a infección urinaria con cultivos negativos, pero a veces si
hematológico con radiografía, siempre las placas tienen que venir de a pares. ¿Sí? Esto es muy importante. Si al paciente le duele una rodilla sí, la otra no, igual le pido ambas rodillas, porque la comparación es muy importante y me da claves en el diagnóstico. Entonces siempre recordar que las radiologías son de a pares. Y habitualmente las más comunes que usamos son manos, pies, las manos solamente de frente, las de pie, frente y perfil con apoyo, y la panorámica de pelvis, frente de pie, porque con esos 3 pares radiológicos nosotros podemos ver las articulaciones más prevalentes afectadas en cualquier tipo de patología reumática. Bien, volvemos entonces a Aurora, al principio, ¿sí? Y ahora vamos a repetir los mismos datos que yo les había mencionado al inicio de la clase, y quiero que después de haber escuchado toda esta introducción de la parte semiológica, ahora me digan entonces qué pensarían de esta paciente, qué harían con esta paciente sobre la base de lo que fuimos hablando sobre la clase. En primer lugar, si tuvieran que aproximar un diagnóstico con este cuadro, ¿cuál sería la patología más frecuente? Cristales por ser una mujer mayor, pero Perfecto. buscaría igualmente descartar una artritis séptica, así que pulsaría Perfecto, excelente. ¿Sí? Es excelente, con eso ya me dice la mañana. ¿Sí? Primer patología a descartar en una monoartritis aguda en una paciente anciana, cristálica. Lo primero a descartar, séptica, sobre todo porque tiene fiebre. ¿Sí? Recuerden que tiene fiebre. ¿Sí? Aunque las cristálicas pueden dar fiebre, pero hay que descartarlo. ¿Sí? ¿Cómo hago el descarte? Con la ¿Qué punción. hago con esta paciente? Haciendo la punción. Bien, le hago la punción articular. ¿Sí? Tengo que hacer una punción articular, y entonces esa punción, enviar 3 muestras, una a cristales, una físico-químico y uno a cultivo, y en base a eso tomar una conducta con esta paciente. ¿Sí? En cuanto a la placa, que ustedes ven ahí, ¿sí? ¿Qué observación harían a la placa? ¿Que falta la otra rodilla? Perfecto, falta el par radiológico. ¿Sí? El médico de cabecera le pidió de la que le dolía solamente. ¿Sí? Recuerden que las placas siempre a pares. ¿Sí? Y esto se los muestro, porque no lo vieron y no pretendo que lo sepan, pero se los muestro. A mí ya con este cuadro, más allá que uno haría igual la punción para descartar la séptica, yo ya tengo el diagnóstico acá, porque fíjense, el espacio articular, fíjense esta línea hiperdensa que ustedes ven dentro del espacio articular. ¿La alcanzan a ver? ¿Ven la flechita mía o no la ven? Sí, profe. Sí, bien. Sí, ¿Ven se aquí ve. hay una línea hiperdensa dentro del espacio articular? El espacio articular se tiene que ver así, negro. ¿Sí? Fíjense si tienen radiografías en sus casas o buscan en internet después, que siempre el espacio articular tiene que ser negro, no tiene que haber nada dentro del espacio articular. Cuando ustedes ven estas líneas hiperdensas dentro del espacio articular, eso es de calcio. ¿Sí? Esta paciente claramente tiene una enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. ¿Sí? Ya con esto yo ya tengo el diagnóstico, no tengo que hacerle nada más. ¿Sí? Obviamente por una cuestión de protocolo, ¿sí? Y por la posibilidad alejada, pero posibilidad potencialmente grave de que tenga una artritis séptica, la tengo que punzar. ¿Sí? Yo a esta paciente la punzo, y si el laboratorio viene con menos de 50.000 blancos, el líquido sinovial, le doy tratamiento para su patología cristálica.